gusto de estar en este espacio de la Corporación El Colegio Verde de Villa de Leyva, abordando estos temas que nos convoca a nivel mundial y Colombia, como es la COP Cali 2024. Y entonces, por mi formación, licenciado en Biología y Química, y bueno, enamorarme ya hace más de 37 años, eso antes de 1990, de el quehacer y los objetivos misionales de la Corporación El Colegio Verde, empezar con estos temas, Manuel Galvis, enamorado de las plantas, ¿sí? O sea, la biodiversidad en esa época, como era el arboretum escolar, ver cómo la ciudadanía, los profesores, los mismos padres de familia se preocupaban no solamente por sembrar cantidad, sino calidad. Entonces, árboles que se adaptaran bajo las condiciones también de valorar el conocimiento. Es decir, plantas medicinales o árboles medicinales, frutas silvestres o árboles que dan para los polinizadores. Entonces, en esa época también no solamente fue un compartir y también valorar el otro. Entonces, yo creo que eso fue una gran riqueza para este territorio, podernos encontrar y seguir dialogando. Entonces, también compartir acá con nuestra licenciada Ana Oliva Ávila Pirazán, que estuvo en esa época, sí, en las instituciones educativas. ¿Quién nos puede aportar cómo éramos todos esos procesos que realizábamos? Estar acá en este lugar me recuerda esa época maravillosa, donde seguía el proceso correspondiente a ese orientar ciencias naturales, educación ambiental, con la Constitución del 91, esa indicación de que los profesores de ciencias naturales debíamos ayudar a cuidar el ambiente. Entonces, porque pues yo considero que biodiversidad en todas las épocas tiene que ver con esa relación de los seres vivos y su entorno, que en sí conforman un sistema vivo. Es la meta precisamente para orientar a los chicos y bajo la mirada de que cómo podemos apropiarnos de los conceptos, apropiarnos de las ideas, pero aplicarlas principalmente. Yo digo, si aplicásemos esos conceptos de química, no estaríamos sufriendo tanto ese problema ambiental de desequilibrio de esto, porque si sabemos que cada porción de material está constituido de átomos, esos átomos van a reaccionar. Entonces, ¿por qué no estamos pendientes? El hecho de pensar así, surgen proyectos con los chicos, de tal manera que cada acción, cada cumplimiento que hacemos, nos va dando más y más preguntas de pronto por intermedio de ellos o de nosotros mismos, las cuales vamos buscándoles solución, y el aprovechamiento de esas personas a nuestro alrededor y de ese ecosistema que les digo yo, el mejor laboratorio para orientar y aprender los conceptos de ciencias naturales es el medio natural. Eso entonces ha sido la meta y la indicación para que ellos estén atentos, y es así como han surgido muchos proyectos que se desarrollan, se siguen fortaleciendo, surgen otros, y no solamente en las cuatro paredes de un salón de clases, sino que es a nivel general, esa integración con los padres de familia, esa integración con las familias, ayuda a que también desde el trabajo de esos conceptos y de esa aplicación, pues vaya esa relación de paz y de buena convivencia entre las familias. Entonces hay varios proyectos que se tienen. Sin embargo, su merced recuerda cuando nos acompañaba allí en varios momentos, se ha invitado, y recuerda cómo hay por allá ese avance de los proyectos de pronto, y que pudo referir y ver
en nuestro sector de Santa Sofía, parte del Alto Ricaurte, de los 7 municipios, y el trabajo que se hacía con el análisis en cada municipio, cómo era el problema del agua, porque nos daba así, inclusive para otros 2 municipios del centro, Samacá y otros. Tocando estos temas como es la biodiversidad, pues yo creo que en esas épocas eran también esas ciencias integradas, ¿no? Claro, esas ciencias integradas muy sistemáticas, pero también haciendo reflexiones críticas. Yo creo que aquí no solamente se mezcla este tema desde la química, la biología que usted nos habla, o de los servicios ambientales como el agua, sino también poder pensar que venimos de una escuela naturalista, esa escuela naturalista que también pasamos a la realidad de los hechos, a ser más críticos y reflexivos, con una concienciación, utilizando el medio y la naturaleza con participación de la sociedad. Yo creo que en eso estoy de acuerdo, y sus preguntas respecto a cómo veíamos estos temas de las especies, yo creo que aquí en la Corporación El Colegio Verde, en los temas de Margarita Marino de Botero, su fundadora y además impulsadora de toda esa integrabilidad del cuidado de la naturaleza, pensar que las especies, ya veníamos trabajando, ¿no? O sea que en la década del 90, por ejemplo, se hizo el inventario de plantas para el Parque Nacional, el Santuario Flora y Fauna de Iguaque. Entonces, cuando tú me preguntas de las especies, ya teníamos un conocimiento. Y tal es así que se hizo visible, por ejemplo, una socialización en diciembre en el primer Seminario Nacional de Biodiversidad en Cali, en 1994. Entonces, mire cómo las especies que aprendimos de este Parque Nacional como estrategia de conservación, llevamos también entonces a que para conservar el agua había que tener el árao o el yátago o el roble o el aliso, el cucharo, el espino, el drago. Claro, recuperamos entonces también los nombres comunes de las plantas, incluidas el guamo, pero también, por ejemplo, las medicinas, que aquí la Corporación El Colegio Verde, por ejemplo, inventariar esos conocimientos tradicionales. Entonces, que tenemos, por ejemplo, el pegamosco para la fiebre, con los frutos, por ejemplo, de la hierbamora, o los frutos, por ejemplo, de la zarzamora, o la viravira en cataplasma para el dolor. Yo creo que en esa época eran esos aprendizajes directos, pero también el valor del conocimiento que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, y por qué no las reflexiones que nos han permitido esa medicina tradicional. Entonces, no solamente conservar el agua o retener los suelos, sino también los aportes etnomedicinales que aún se conservan en nuestra sociedad. Entonces yo recuerdo que en Santa Sofía los temas del roble, del cedro, del drago, del dividivi, y incluidas también los forrajes por nuestro colegio agrícola, entonces los forrajes, por ejemplo, como el tilo. Entonces yo creo que sí, estamos de acuerdo que en la práctica se hizo un trabajo que se integra el territorio, pero también los procesos desde la escuela, con los famosos arboretum escolar, pero también el rincón de las ciencias fortalecido, por ejemplo, desde el herbario en la práctica, ligado al vivero de las especies apropiadas para seguir allí. Entonces yo creo que aquí, amiga Oliva, seguir dialogando sobre ese proceso. ¿Tú qué crees? ¿Cómo era esa integración que nos comentabas de los padres de familia y los jóvenes, ese arraigo por el proceso? Con base a, de pronto, material que se produjo acá en el Colegio Verde, como es la cartilla agua, pasó por aquí, las agendas para cada municipio. Tuve la posibilidad de trabajar bastante tiempo ahí en Santa Sofía, pero luego ya me enviaron a la zona de centro
en Samacá. Sin embargo, no me sentí tan aislada y tan descontextualizada, sino que allí también yo ya conocía bastante, porque de los 10 municipios que se integraban acá para hacer el análisis de su problema ambiental y cómo lo podían solucionar, recuerdo bastante eso. Y llegando a Samacá dije, pues ahí está también un contexto similar, fuera de que todo nuestro conjunto de territorio en Boyacá, en Colombia, tiene esos paisajes maravillosos, y es lo que me ha gustado, aprovechar ese espacio del ambiente para poder aprender y enseñar. Entonces, también el intercambio de saberes, la posibilidad que tuvimos con sus conferencias, sus orientaciones, y así de otros personajes, van ayudando a que los chicos también afiancen. Y dentro de esa época teníamos también ese permiso y esa facilidad de salir con los chicos. Toda esta región la conocimos con varios grupos de estudiantes, promociones diferentes ahí del sector de Santa Sofía. Acá precisamente nos hacían el ofrecimiento de talleres que no desperdiciamos. Hubo la posibilidad de concursar con proyectos también de que se han trabajado allí, y teniendo pues garantía de seleccionar algunos grupos con ese beneficio. Dentro de los proyectos que se van formulando y que se van trabajando, entonces está el de lectura lúdica en ciencia y ecología. Surgió más que todo por ver esta riqueza acá en este salón y lo que aprendíamos también del sector, las avestruces, el museo del fósil, toda esa parte ha sido muy acogida por los chicos en nuestro aprendizaje. Y la posibilidad de lectura lúdica en ciencia y ecología. Integramos con las bibliotecas de Confavoy, de tal manera que la persona que dirigía allí la biblioteca en Chiquinquirá ha sido también un apoyo con nuestro trabajo. Todavía lo seguimos, aunque ya no estamos de pronto en aulas específicas, pero seguimos esos proyectos porque son los que ayudan. El agua no solamente se cuida de pronto con el hecho de que mientras nos cepillamos, mientras nos jabonamos, cerremos la llave, sino que es importante el cultivar las plantas. Ellas ayudan en el proceso y en el ciclo del agua, de tal manera que si nosotros tenemos plantas sembradas, así a la más pequeña, recuerdo a sus instrucciones cuando veníamos por acá y íbamos caminando así, esta es la viravira, esta es tal, y nos indicaba para qué sirven. Entonces todo ese saber y toda esa posibilidad es lo bonito. Entonces el otro proyecto, plantación de vegetales mediante el Plan Padrino, que fue de pronto en lo que se convirtió un encuentro de paxillos con Z, con X, para saber qué va de aquí hasta lo último, y paz. La paz, si cuidamos el planeta, pronto la paz alcanzamos, dice por acá en algunas frases de la invitación que está para este año, de nuestro proyecto de reduciclaje, que como les decía, si nosotros decimos es que estamos cuidando el agua, pero a la vez comemos algún alimento y botamos el paquete ahí donde quiera, eso está dañando y contaminando el agua. Entonces nos toca es bastante esa cultura, ir haciendo cambiar esa forma de pensar de los chicos. Es difícil, pero poco a poco se va logrando. Entonces esto ya del reduciclaje es un proyecto que actualmente está en donde invitamos a que se integren las familias precisamente y elaboren objetos valiosos con material de desecho, para lo cual pues antes damos los conceptos de qué es desecho, qué es basura, qué es diferente. Entonces esa posibilidad tienen los chicos ya desde la pandemia, va la posibilidad de que participen en familia haciendo sus objetos y en forma virtual nos los hacen conocer, porque primero se hacía la exposición en la biblioteca de la UPTC en Tunja, todos los proyectos que salían,
primero a nivel allá de Santa Sofía, luego ya lo hicimos acá ya a nivel de los otros municipios en Villa de Leyva, y llevamos 21 años, 22 se puede decir porque el año del paro no pudimos realizarlo, pero entonces todo eso ha sido así bonito, y ahí se integran las familias, porque yo digo siempre que se trabaja así en integración familiar, se encuentra paz, se encuentra resultados de esto. ¿Por qué? Sembrando de pronto el cilantro con los chicos y motivándolos a que tengan su huerta. Por ejemplo, lo de aromáticas, que también se conoce los proyectos que hacíamos. Entonces, que hagan en casa y luego lleven donando una plantica de eso que siembran para la institución, y dejar allí en la institución también ese espacio donde puedan propagarse y hacer la muestra. Entonces decían, pero esto es cilantro, si es que el cilantro luego no es así finito que esto, pero entonces ya se van dando cuenta el proceso que lleva y por qué. Entonces son muchos aprendizajes, y como le digo, de cada proyecto nos surge otro. En cuanto al cultivo de lombrices que se trabajaba, entonces echando el alimento a las lombrices le agregábamos la corteza de la papa. De allí nacía la matica de papa en las canastillas donde teníamos las lombrices, cuidándolas, y entonces dijeron, ¿y esto por qué se puede? Entonces ya empezamos el proyecto de las agropapitas, sembrando la papa, pudiendo utilizar esa corteza, hicimos la comparación, igual resultó. Bueno, sí. Entonces todo eso es importante, de ahí salen más y más. Bueno, en este diálogo pues son muchas las historias, y yo creo que son estrategias que nos quedan por todas esas voluntades, pero también aportes en la construcción de una mejor sociedad. Y aquí la Corporación El Colegio Verde estuvo, y además nos ha permitido cada vez enamorarnos más. En mi caso, del ejercicio, por ejemplo, en la universidad en Tunja, el tema del orquidiario o el tema del jardín botánico. Yo creo que como acá estábamos en estas reflexiones, se queda algo. Yo creo que es aprender en la práctica con la naturaleza, compartiendo, pero también reflexionando sobre las posibilidades de nuestro entorno. Yo creo que la biodiversidad está en el plato, está en la cotidianidad, y en ese sentido cada vez somos más del tema de que la práctica también hace al maestro y hace a la posibilidad de adquirir conocimientos a nuestros estudiantes o a los participantes. Seguramente el arboreto escolar en estos municipios cercanos a Villa de Leyva, como Sáchica, Santa Sofía o el mismo Sutamarchán, etcétera, quedan esos gratos recuerdos, árboles de más de 25, 30 años, alrededor de la escuela, o sea, no eran el gran volumen, pero también saber que entonces tienen esa relación con los polinizadores, con la relación del cambio climático por la temperatura, pero también, por ejemplo, con los usos medicinales que tú también anotabas. Entonces yo creo que eso ha sido un gran baluarte de poder generar, pero también aportar un granito de arena a esta zona centro del país, en el cuidado de la riqueza biológica que se comparte, por ejemplo, con nuestro Parque Nacional, el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque. O sea, si cuidamos abajo, nos va a ir bien arriba, y si se cuida arriba, como es el parque, va a descender los servicios ambientales, como es el agua. En ese sentido, yo creo que todos estamos aprendiendo, y los temas de los viveros, yo creo que los viveros hace falta mayor voluntad, ¿cierto? De cada vez aprender más de las semillas, de los subproductos del bosque tropical, que aportan no solamente, por ejemplo, la hojarasca para los hongos, cultivo de hongos alimentarios, pero también, por ejemplo, tenemos que las compostaciones, o sea, hacer las recuperaciones o las enmiendas de sustratos para los temas
de los viveros o la recuperación de suelos. Yo creo que aquí esas ecotecnologías, esos conocimientos, esos saberes integrados también a los jóvenes y a los chicos. Entonces, por ejemplo, en el caso del colegio agrícola o estos colegios académicos, amigo Oliva, yo creo que sí, las visitas, los recorridos, el tema del senderismo, ligado también al tema del turismo de naturaleza, hemos estado aprendiendo y cada vez mayores responsabilidades, como tú lo anotabas, por los temas del reciclaje, los residuos. Entonces, yo creo que podíamos agregarnos. ¿Qué pasa? ¿Eso sí está cambiando? ¿Cómo ve usted eso en el arraigo de las juventudes actuales o qué hacer? Sí, ese intercambio de saberes que puede ser con las personas que llegan directamente a la institución o el poder salir a aprender externamente y principalmente con los abuelos, los adultos. Siempre hay motivación a ellos para que, por ejemplo, que es el Día del Agua, entonces vaya, pregúntele al abuelo un refrán, una copla, eso, y todo lo vamos integrando porque de todas maneras las ciencias naturales tienen sus asignaturas que se ligan mucho con las otras áreas. Entonces, así como en Santa Sofía había una quebrada que pasaba por cerca de la institución, en el otro colegio donde terminé de pronto mi trabajo como docente, el de Zamacá, Colegio de la Libertad, un río maravilloso, el mejor ciudadano de Tunja, el río Teatinos, que luego pasa ya por Tunja para recorrer la ciudad. Entonces son las fuentes y son los sistemas que debemos motivar con los estudiantes y ayudarlos a cuidar. Al surgir esa inquietud de pronto, fue que apareció el proyecto A Querer a la Vecina para que no se nos vaya, que los chicos de pronto hubo oportunidad de socializarlo en Bogotá a través de Ondas, programa que había del ministerio de pronto. Entonces, esa posibilidad dio, y decían allá en Bogotá, al escuchar a los chicos socializando sus ideas, uy, esto se puede hacer aquí para el río Bogotá. Y con mucha alegría siento que sí están aplicando también eso. La socialización la resumían los chicos diciendo: a querer a la vecina para que no se nos vaya. Es el nombre del proyecto que ayuda a cuidar el agua. La vecina es la quebrada que queda que cerca dos sedes de mi linda institución donde tengo mis quereres, y así una serie de ideas que plasmaban de lo que ya van conociendo. Les gustó bastante y se ha visto sí la réplica en distintos lugares también. Y eso allá, unos que escuchaban en Bogotá, se dio para poder ampliar allí los conceptos. Y toda esa integración, entonces, el hecho de saber que las plantas producen el oxígeno, las únicas, los seres vivos que producen oxígeno, pues son los vegetales verdes. Entonces, si eso es así, yo les digo a los chicos, ¿por qué no sembramos muchos? Y eso ayudará a que ese oxígeno se transforme, pueda dar la fotosíntesis en forma adecuada, y esa transformación pues evite de pronto tanto gas carbónico, que es el que de pronto da el calentamiento. Entonces, si las plantas lo necesitan para hacer la fotosíntesis, entonces por eso se va dando ese equilibrio y esa socialización. Entonces, ese proyecto de que se inició allí en Sáchica, de plantación de vegetales, ahí lo llamábamos el encuentro de pasillos, en donde invitamos al obispo, en donde invitamos alcaldes, en donde invitamos distintas personalidades que tienen que ver, porque nuestro recorrido para llegar a los colegios con otras profesoras allí de Sáchica, veíamos la falta de árboles alrededor de la vía por donde nosotros pasábamos todos los días, y empezamos a hacer que los niños propaguen arbolitos ahí, del que quieran, sea de jardín, sea el que sea. Entonces ya en Santa Sofía se
se dio al siguiente año, en donde se hace el intercambio de signos de paz, y uno de esos era árboles de olivo, árboles de roble, porque también está la disponibilidad de hacer que los chicos conozcan y sepan de pronto ese valor. El roble, nuestro símbolo patrio en Boyacá. La orquídea, nuestro símbolo patrio nacional. Ya en cada lugar tienen sus árboles apropiados que se propagan ahí, que son apropiados para el cuidado del agua o que por lo menos conservan la humedad. Entonces, así llegábamos a estudiar que, por ejemplo, algo de química en cuanto al ácido acetil salicílico. Entonces, que mire que ese se encuentra en el sauce. Empezamos a cortar las ramitas de sauce, a dejarlas enraizar en agua, y de ahí ya con la raíz bien apropiada se iban a plantar al lugar correspondiente. Dejamos unos allá en el alrededor de un reservorio. Les decía yo a los chicos, en el momento de ir trabajando todo eso, ellos van plasmando en forma de verso, en forma de cuento, en forma de lo que quieran, eso que va ocurriendo. Entonces, recuerdo un título, El niño y el árbol. Y les decía, cuando vengan por acá ya profesionales o que vengan a ser los mejores alcaldes de su pueblo o eso, entonces miran a ver cómo están sus árboles. Y sí, me da cuenta que ahí están bien grandes y frondosos los sauces y la humedad en el reservorio, ahí de la granja del colegio. En Samacá, teniendo en cuenta que ya fue el tiempo de la pandemia, entonces era virtual el trabajo. Se hizo de pronto charlas por intermedio de la universidad, su merced es testigo de algo, donde tenemos la posibilidad de que por grupos vayan propagando unas especies vegetales, teniendo en cuenta que allá en familia es donde primero se tiene que dar lo que más se vea que da en el alrededor. Y entonces los padrinos, por ejemplo, para los que sembraban o propagaban las semillas de roble, el padrino, el rector y pues los padres de familia y los estudiantes de grado 11 y los de preescolar se iban integrando. Es un ejemplo. Entonces, dentro de los versos que ellos hacían, pudimos colectar varios, y con ayuda de una chica, de la directora del grupo Latin Latas, que es un grupo ecológico con el que hemos trabajado también en la alianza para ayudar a los conceptos, esa chica nos ayudó a ponerle música, y entonces está por ahí también, bueno, bastante, no la voy a cantar para no interrumpir de pronto ese origen de lo que ella le colocó, pero alguno decía, el árbol símbolo patrio de la linda Boyacá, algo así, es cuna de las ardillas y muchas especies más. Entonces esa es la biodiversidad, esa es la integración, y eso es lo que debemos hacer, que las mentes de los chicos de cualquier generación vaya teniendo eso, y más con esa alianza con los papás, con los abuelos, con los mayores que tienen bastante relación de eso. Surgió allí el proyecto a raíz de esa parte, de que cada grado va sembrando una especie específica, los de séptimo las aromáticas, los de sexto huertas mixtas, los de décimo, como era allí en Samacá, en la vereda del Gacal, se da el gaque, el de los bejucos de Tarzán, de la selva. Entonces ellos propagaban esa planta allí, y van teniendo, cada uno está liderando también. Entonces era expandir de pronto esa idea. Dijo, me gusta la idea, Olivita, vamos a trabajar, y ya entonces se está haciendo eso. Este año hubo un taller en Siachoque, en uno de los colegios allá. Siachoque es mi pueblo natal. Entonces estoy por intermedio de eso en los colegios de allá, en Jurubita, una vereda. Ahí se dio un taller y también se hizo la propagación de esos árboles y esas ideas.
Entonces, Qué ahí... chévere que aquí, licenciado Oliva, que se siguen en esos procesos y hoy día que nos invitan a ese debate, pero también la responsabilidad del país con la de biodiversidad. Entonces sabemos de que la biodiversidad, mire, es eso, o sea, la vida en un espacio, pero ese espacio en diferentes niveles o contextos. Entonces tenemos la biodiversidad genética, seguramente las mejores frutas, la mejor resistencia a las plagas o la planta más resistente, por ejemplo, a cambio climático, etcétera. Pero también estaban los diferentes grupos taxonómicos, ¿no? O sea, las plantas, los animales como los insectos, etcétera. Pero también entonces estaban los niveles de los ecosistemas, ¿no? O sea, los ecosistemas de los robles, los ecosistemas de los páramos, los ecosistemas como nuestras quebradas o los ríos. Entonces yo creo que sí, hace más de 35, 40 años veníamos ya trabajando en estos términos de lenguajes muy sencillos y de entendimientos, por ejemplo, en ese diálogo de saberes, pero de participación concertada con la ciudadanía educativa, incluía las directivas, pero también los jóvenes y los padres de familia. Yo creo que esas son unas experiencias grandes, relevantes, en que el viverismo, el cuidado del agua, el cuidado de los ecosistemas y el apropiamiento de esos conocimientos, de esos saberes etnobiológicos que tienen nuestros campesinos, nos ha permitido entonces seguir trabajando arduamente. Yo, desde mi ejercicio, es muy placentero ver cómo muchas instituciones desde los pequeños espacios tienen sus plantas medicinales o también tienen sus árboles ornamentales o sus especies de embellecimiento. Y yo creo que así como hablaba usted de símbolos, nuestras palmas de cera o nuestras palmas, como, claro, hay un uso cultural el día del Domingo de Ramos, pero también enseñando ese tema de la protección de las especies amenazadas, igual el roble como madera, pero el roble también entonces para cuidar el agua. Y como vemos también entonces que en estos ejercicios del docente o del profesional aquí en Boyacá y en el Alto Ricaurte, nos ha permitido entonces también dimensionar esa biodiversidad cultural. La biodiversidad cultural desde la música, el folclore, que nos permite recrearnos, tú aquí los has anotado, y cómo entonces también ese folclore desde la copla, la adivinanza. Yo creo que esa es la biodiversidad, o sea, como un país pluricultural, pluriétnico, diverso. Hemos estado ya hace muchos años aquí con estas estrategias implementadas desde la corporación El Colegio Verde, se han cimentado y algunas se han quedado. Y cómo ver entonces que estos niños y jóvenes de hace más de 30 o 40 años, muchos han salido agrónomos, pero también biólogos. Hoy día que necesitamos, por ejemplo, genetistas o necesitamos taxónomos, de acercarnos mucho más con un lenguaje sencillo al valor de la biodiversidad. Cómo estas ciencias de la naturaleza y como usted lo anotaba, la ecología en la escuela, la ecología en el patio de la escuela puesta en ejercicio en su propio entorno del territorio. Yo creo que esas estrategias van a seguir dando hoy día por la preocupación de la concienciación o de el cuidado y las reflexiones críticas, donde la educación ambiental ha jugado un gran papel. Entonces, cómo la educación ambiental como ejercicio no solamente el cumplimiento de la norma, porque yo recuerdo la corporación El Colegio Verde, entre 1995 al 96, la implementación de los proyectos PRAES escolares, el decreto 1743, y cómo estas estrategias de la educación ambiental ya para el Alto Ricaurte o la agenda ambiental municipal puesta en práctica. Entonces, ¿qué nos
podría anotar de esos recuerdos y hermosas reflexiones de esa época, licenciada Oliva? Sí, mi profe Manuel. De eso precisamente, para cada municipio de los que estaban en la mira de hacer el proyecto, pasarlo a Secretaría de Educación, a Alcaldía, bueno, entonces había integración de todos los estamentos, por ejemplo, de las alcaldías, de los de la UMATA o de distintos estamentos, como digo, se hacían presentes acá, analizaban y luego íbamos a replicar allá, o sea, a enseñar lo que aprendíamos aquí y a ponerlo en práctica. Surge también la idea de los museos del agua, que cada institución se apropie de un espacio donde pueda construir. Por eso en Alto Ricaurte se ve precisamente junto a los colegios esa parte. Allí en Santa Sofía bastante lo adelantamos, ahora lo llamamos Jardín Museo del Agua. Y la idea de pronto que fuera extensivo a distintos lugares, sin embargo ya por digamos, la reserva en cuanto a la religión y todo eso, entonces nos dicen que de pronto que no tengamos que hacer, porque el inicio allí fue porque una familia nos regaló una imagen de María Auxiliadora y de ahí empezamos como pieza importante María Auxiliadora en el Jardín Museo del Agua, y las otras piezas, las piletas, todo, que por este sector, la talla de la piedra para hacer esas construcciones han servido y nos colaboraban. Entonces, de tener eso, y fui el año pasado a hacerlo en el colegio donde estaba, y entonces por esa parte no se pudo. Sin embargo, lo llevé a la vereda y allá en una familia de mi sangre lo vamos propagando cada año. En una de las casas de esa familia va quedando y lo vamos expandiendo también a los colegios para que se haga de pronto ese recuento también de cuál es la historia del agua, que lo pudiéramos hacer libros y todo eso, claro, para lo de cómo hemos tenido ese proceso de vivencia con el agua. Sí, en nuestros lugares, señor. Bueno, licenciado Oliva, yo creo que, claro, ahí están los servicios y los usos desde las plantas, o sea, esa biodiversidad que nos ayuda en los temas o lo ambiental, pero también cómo aporta específicamente, por ejemplo, cuando tú nos hablas del agua, porque nos ayuda a conservar el agua, la retiene, pero también, por ejemplo, las medicinas o las fibras. Yo aquí, en este lugar hermoso de Villa de Leyva, la corporación El Colegio Verde, cómo hemos aprendido de nuestros campesinos personalmente, sí, cuáles son las fibras, por ejemplo, de los pastos para hacer las petacas o hacer las ruedas de soporte o el esparto, ¿cierto? Cómo colorearlo con los tintes naturales. Yo creo que esa biodiversidad que se ha transmitido de generación en generación, de los adultos a los jóvenes y los niños, hay que ponerla en práctica porque nos permite entonces los colores de la naturaleza puestas en las fibras, en la cestería, pero también, por ejemplo, lo que hablábamos de las plantas medicinales, hoy día del cuidado de la salud. Entonces uno dice, claro, la biodiversidad desde la farmacia o la etnobotánica utilitaria, cómo poder haber en estos 35, 40 años también aprender y valorar que entonces la salvia chiquita del páramo, que el frailejón como uso particular con su trementina, o por ejemplo que la jarilla, que la viravira que tú también nos hablaba, o que la cataplasma del dolor, por ejemplo, de la yerbamora, o que las gárgaras del dividivi para poder matar las bacterias de las enfermedades de la gripa o el dolor de la garganta. Yo creo que, mire, cómo a través de la corporación El Colegio Verde y los programas del arboreto en escolar, de la huerta escolar,
de los famosos viveros escolares o del fortalecimiento del Rincón de la Ciencia nos ha permitido también hacer una construcción desde lo local en el territorio por la biodiversidad.